Good afternoon, students from Prepa en Línea CEP. Today is Friday, March 28, 2025. We are in the week number 4. Remember that we are in the module number 6, Recursamiento 147, and we are going to start with integrative activity number 6, finding a roommate. Muy buenas tardes a todos, estudiantes del módulo número 6 en recursamiento 147. Sean todos bienvenidos a esta actividad integradora número 6 que se titula Finding a Roommate. Recuerden que estamos casi por concluir nuestra semana número 3 con miras ya a lo que va a ser nuestra semana de cierre en esta modalidad de recursamiento. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Un saludo cordial a la distancia y recuerden que cualquier duda, cualquier situación respecto a sus actividades integradoras, pues bueno, estamos al pendiente de sus dudas, preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, pues nuestro objetivo es el siguiente y dice así: Students express their personal routines in simple present tense. Third person. En esto haremos énfasis en la sesión del día de hoy en nuestra tercera persona. Esa es la finalidad de esta sesión. Vocabulary. Bueno, pues antes de dar inicio, como lo acabo de comentar, estamos ya dentro de nuestra semana número 3. Estamos por concluir el día de hoy. Bueno, pues es nuestra sesión de los espacios abiertos y bueno, pues vamos a prepararnos primeramente subiendo estas actividades integradoras que corresponden a esta semana, que es la integradora 5 e integradora 6, y posteriormente la siguiente semana es nuestra semana de cierre, conclusión de nuestro módulo. El tiempo avanza, el tiempo corre y bueno, pues afortunadamente hay quienes han cumplido cabalmente las actividades. Hago la invitación a quienes no, pues a que las hagan, a que cualquier duda la externen. Y bueno, pues iniciamos como en las demás sesiones o en sesiones anteriores con el vocabulario. Recuerden que es nuestro primer aspecto cognitivo. El tema es muy importante y en esta semana hemos estado hablando de nuestras rutinas. Bueno, pay attention with these routines. We are going to use wake up at 6, cook ham and eggs, listen to pop music, and exercise at home. So here you have some routines or daily routines, and according to the circumstances, you are going to adapt. You are going to describe different activities, and as I mentioned, you are going to use as a model to describe your own routines. Aquí ustedes observan 4 rutinas diferentes: despertarme a las 6, y probablemente ustedes digan, bueno, pues para mí hago el cambio o la adaptación porque yo me despierto a las 5 de la mañana, pero la acción pues es la misma: wake up at 5. Únicamente van haciendo esa distinción. Cook ham and eggs. Cocino huevos con jamón. Ah, bueno, pues yo le puedo poner otra cosa, otra situación, únicamente hago una ensalada de frutas, etcétera. Hay muchísimas cosas que podemos reemplazar. Listen to pop music, escuchar música pop. Bueno, alguien diría, y escucho música rock. Listen to rock music.
listen to y ya va adaptando acerca de la acción. Reconoce la rutina y va adaptando cada una de las diferencias. Exercise at home. Probablemente alguien diga, yo hago ejercicio, pero en un gimnasio. Exercise at the gym o en el parque. Exercise in the park. Y así va haciendo, va adaptando a sus propias características. Por supuesto que la lista de las rutinas es extensa, ¿ok? Y por mencionar algunas, go to work, do homework, wash the dishes, watch television. Les decía, hay un listado de rutinas en la plataforma de nuestra prepa en línea. Bueno, tenemos igualmente un listado, tienen el significado incluso hasta en español. Y hay por ahí algunos videos que ustedes pueden observar para saber cómo se van a ir utilizando cada una de estas frases. Lo importante y lo primero, vean, regreso a la diapositiva anterior, es conocer el vocabulario de las rutinas. Entre más rutinas conozca o identifique, va a ser mucho más rápido irlas colocando. ¿En qué momento? En el momento de mi descripción. ¿Ok? Entonces aquí tengo otras. Casi todos hacemos estas. Hacer tarea, do homework. O incluso si la necesitamos de forma negativa, en esta sesión vamos a ver cómo se hace de forma negativa. Go to work, la cambio por go to school, go to study, etc. Wash the dishes and watch television. Y me enfoco en este tipo de verbos porque aquí es cuando al momento de conjugar un verbo vamos a tener una diferencia con la tercera persona. En unos momentos más les planteo esos ejemplos. Remember, we are talking about routines. Estamos hablando de nuestras rutinas. Ay, ¿y qué es lo que hago inmediatamente? Colocar el sujeto. I wake up at 6. I cook ham and eggs, que son las que ya les acabo de mostrar. I listen to music. I exercise at home. I go to work. I do homework. I wash the dishes and I watch television. Okay, so you are going to use all these lists. Vean la lista, que no son otra cosa más que la que les acabo de compartir. ¿Y qué es lo que siempre deben colocar? El sujeto. No olviden, aquí está identificado, no olviden colocar el sujeto. Vean, siempre es importante, ¿ok? En nuestro español lo damos por este ese sujeto lo damos ya de manera natural al momento de describir nuestro verbo. En inglés necesito escribir el sujeto. Y ahorita verán por qué. Porque al momento de usar un pronombre diferente, bueno, pues la conjugación de mi verbo cambia. ¿Ok? Pero entonces, esta es una recomendación, siempre hacer uso del sujeto. Estoy hablando de mí. Lo mismo podrán hacer cada uno de ustedes. I listen to instrumental music. I exercise in the morning. I go to work every day. Una vez que tengan esta rutina, se va uniendo tanto a una expresión, a una conjunción, es decir, a otro enlace para ir determinando en qué momento hago mi rutina. En la mañana. I do homework in the morning. Si no es así, bueno, elijo otra. I do homework in the afternoon. Pero lo principal que es saber la rutina o las actividades. Dijimos que son actividades diarias.
Aquí en el tema, pues le hace ese cambio y le llama rutinas, pero no es otra cosa más que nuestras actividades diarias. Hacer énfasis en el sujeto. Y vean aquí en esta siguiente información, el sujeto puede ser I, you, we or they. Es decir, puede ser alguno de estos cuatro y la regla sigue siendo la misma. ¿A qué me refiero con la regla? A que se siguen escribiendo las rutinas. Si hablo de mí, I play video games. Si hablo de ti, you play video games. Si hablamos de nosotros, como es este pronombre, we play video games o la que quieramos emplear. They play video games. A que voy a que el verbo, esta primera palabrita que estamos utilizando en la rutina, es el verbo que ejecuta el sujeto. Bueno, pues en este verbo se enmarca una regla. Aquí implica o esto significa que mi verbo no va a cambiar. You listen to music. I go to work. Estoy eligiendo algunas de este listado. ¿Mm? El verbo, que es lo que me demuestra la rutina, en su escritura no cambia. I exercise at home. I do homework. Y así pues, voy a ir mencionando todas las actividades que realizo. Sin embargo, cuando haga uso de la tercera persona, ahí viene una modificación muy importante. ¿En dónde? En el verbo que estamos comentando aquí. Ok, ahora vamos a esa parte. Entonces, primero que nos quede claro o establecemos que cuando el sujeto es alguno de estos cuatro, I, you, we or they, ok, permítanme, aquí están, I, you, we or they, the verb doesn't change. El verbo no cambia. Ok, yes, I wake up at 6. I cook ham and eggs. You listen to music. You exercise at home. We go to work. We do homework. They wash the dishes. They watch TV. Y así sucesivamente, identificando o dando a conocer algunas de las rutinas. Y vamos a lo siguiente. Entonces, dice la pregunta, how to make questions. Bueno, a razón de que viene esta siguiente información, recuerden que estamos hablando de rutinas y solamente hemos expresado esas rutinas con los pronombres I, you, we or they. Solamente con esos cuatro. ¿Por qué vamos a saber o es importante, considero importante esta información sobre las preguntas? Porque en la actividad integradora 6, la primera actividad que me dice es realiza 10 preguntas con sus respectivas respuestas. Entonces, lo que debemos construir es pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. ¿Hacia quién está dirigida la pregunta? Aquí viene, les decía, la diferencia con respecto a las demás o las anteriores actividades. Aquí se debe hacer a la tercera persona. Third person. Right? Entonces, vean. How to make questions. So I need closed questions
Open questions. Lo primero que debo saber al momento de hacer la pregunta es que hay dos tipos, closed, open. Hay dos tipos de pregunta. Closed, pregunta cerrada. Open, pregunta abierta. ¿Y cuáles son esas preguntas cerradas y preguntas abiertas? Aquí está la situación. Bueno, dice aquí y acaba de aparecer que voy a utilizar close questions cuando tenga que utilizar do or does. Estas dos palabritas, do, does, se le consideran dentro de la estructura que voy a hacer un auxiliar para la pregunta. Recuerden, auxiliar. La palabra lo indica. Esas me ayudan o me auxilian para hacer mi pregunta. Y las open questions van a privilegiar las WH question. Aquí les voy a mencionar algunas. What, where, when, why, how, por mencionar algunas, porque todavía faltarán which, whom, who, what time, how much, etc. Todavía hay más WH question. Ok, entonces, para hacer una pregunta, hay preguntas cerradas, preguntas abiertas. ¿Y cuáles? Voy a empezar con las preguntas cerradas. Estos dos dijimos, do y does son auxiliares para realizar una pregunta. Y aquí vean, aquí viene la diferencia. Do. ¿Quién es el auxiliar para do? Do you like pizza? Do they enjoy music? Do we love music? Aquí quien indica el auxiliar es el pronombre. ¿Quiénes son los pronombres? Recordemos, I, you, he, she, it, we, and they. Otra vez. Si aquí el sujeto es you, entonces el auxiliar que utilizo es do. Como en la segunda pregunta, el pronombre o la persona a la que está dirigida la pregunta es they, debo utilizar do. Y en la tercera pregunta, la persona a la que está dirigida la pregunta es we, entonces utilizo do. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿con quién utilizo does? Pues con las terceras personas, efectivamente. ¿Quiénes son las terceras personas? He, she, it. Incluso aquí lo voy a poner y lo voy a poner inmediatamente para que ustedes observen. ¿Quiénes son las terceras personas? He, she, it. ¿Ok? Y ya lo acabo de escribir. Aquí estoy privilegiando. ¿Quién es la tercera persona? He, she, it. Y para cuando el sujeto sea alguno de estos tres, mi pregunta la debo utilizar con does. Leo las tres preguntas de ejemplo que estoy compartiéndole. Does he like pizza? La pregunta está a él dirigida. ¿Le gusta a él la pizza? Does he like pizza? Ya veremos en un momento más la respuesta. Pero ¿por qué se llama closed question? Porque solamente hay una respuesta, afirmativa o negativa. Yes, no. ¿Ok? Does she enjoy music? Yes, no. Does Lorena love music? Yes, she does. No, she doesn't. Si le gusta la música o no le gusta.
La diferencia, entonces, otra vez aquí lo voy a mencionar. Cuando el sujeto sea you, we, or they, the auxiliary is do. And when you have the third person, the auxiliary is he, she, and it. Right? Ok. Bueno, ¿por qué hago esto? Nuevamente lo comento. Si el sujeto es alguno de estos cuatro, incluso aquí ya está en el pronombre I. Bueno, si es I, you, we, or they, you use do. Y vean, aquí les comparto más ejemplos. Do you like rock music? Do we like drinking milk? Do you have a big family? Do they play video games? According to the subject is the auxiliary. The auxiliary do is for I, you, we, they. In the other hand, o por otro lado, si mi sujeto es he, she, it, el auxiliar que debo utilizar es does. Y aquí utilizo. Does he speak in English? Does Camila clean the house? Does my cat sleep on the sofa? Does my roommate wash the dishes? Okay. Y sobre todo, voy al último ejemplo. My roommate. Ese es mi sujeto. En los anteriores tres están muy bien definidos porque dice he, él, Camila es ella. My cat es eso o mi mascota. Son singulares. Y aquí dice my roommate, mi compañero de habitación. Y esta es importantísima, esta información, porque de ahí viene mi actividad integradora. Les he recomendado y nuevamente les comento, en cada una de las actividades integradoras aparecen unos ejemplos. Estos ejemplos pues tienen esa finalidad, ayudarnos a saber cómo vamos a ir realizando nuestras actividades integradoras, ya dentro de la respuesta que deben ir completando. Bueno, en este caso, para la actividad integradora 6, no es la excepción y dice que debo hacer 10 preguntas, pero no es a cualquier persona. Ya las instrucciones dicen que las 10 preguntas deben ir a mi roommate, es decir, a mi compañero o compañera de habitación, porque roommate puede ser masculino, compañero o compañera femenino. En ambos casos sigue siendo tercera persona y esto significa que todas mis preguntas, las que voy a elaborar, deben llevar el auxiliar does. Las 10 preguntas, sean abiertas o cerradas, todas deben llevar does. Todo lo anterior ha sido para llegar a este punto. Las preguntas deben llevar does. Si yo pongo una pregunta con el you, ya perdí la instrucción principal, que dice que las preguntas deben estar dirigidas a mi roommate. Aquí empieza básicamente la construcción de las preguntas, ¿ok? Y entonces, bueno, ok, a ver, espero que hasta esta parte, ¿ok? Todo vaya con claridad, ¿ok? ¿Y qué es lo que viene? Bueno, pues ya hablamos de las close questions. Voy a cambiar esto y lo voy a poner acá. Ok, esta diapositiva ya la habíamos visto, que dice que hay close questions, do, does.
Open questions van a privilegiar una WH word. What, where, when, why, how. ¿Ok? Y ya tenemos, acabamos de mencionar por qué debemos iniciar con do o con does. ¿Sale? Bueno, ok, entonces, hasta aquí espero les decía que todo vaya con claridad y entonces ahora vamos a ir a las WH words. ¿Vale? Bueno, ahí te muestro la siguiente diapositiva que dice así. Open questions. Ya no son close. Las close questions empiezan con do. En este caso, nuestra actividad nos pide que sea con does. Open questions van a empezar con what, where, when, how o why. Cada una de estas palabras tiene un significado. Recuerden, what significa qué, como por ejemplo, what's your name? Where, ¿dónde? Where are you from? When, ¿cuándo? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? How old are you? O how are you? ¿Cómo estás? Y why are you here? ¿Por qué estás aquí? Bueno, ya daremos una respuesta, ¿ok? Todos los ejemplos que les acabo de mencionar significa que ninguna de estas preguntas puede ser respondida con yes, no. Aquí debo dar un ejemplo completo, pero voy a las preguntas. Recuerden, estamos construyendo preguntas. La primera pregunta dice, where does she like to go? Como empieza con where, la regla dice que debe ir primero, después del does, porque ese nunca se pierde. Todas las preguntas, sean open o close, ya dijimos que van a ir con does. ¿Y por qué va con does? Porque el sujeto es she. Where does she like to go? Where es dónde. ¿A dónde le gusta ir a ella? Bueno, pues le gusta ir al cine. She likes to go to the cinema. O le gusta ir al teatro. She likes to go to the theater. Ya podemos decir distintas. Aquí podemos ya dar distintas respuestas. Okay. What does he do in the morning? Recuerden, como hay una doble question, esta es la que inicia. Does, porque es el auxiliar. ¿Y por qué es does? Porque el sujeto es he. What does he do in the morning? ¿Qué es lo que hace en la mañana? Que él hace ejercicio. He does exercise. Él trabaja en línea. He works online. Él hace o limpia su casa. He cleans his house, etc. Todas las actividades aquí se pueden ir enlistando. Siguiente pregunta. ¿Cómo empiezan con what time? ¿A qué hora? Does, porque recuerden que mi sujeto es she. ¿A qué hora se despierta ella? Ya hace un momento dijimos, she wakes up at 6 o'clock. She wakes up at 7 o'clock, dependiendo de la hora a la que se despierte. Y aquí mi último ejemplo es, why does Harry wash his car? La estructura es la misma. WH question, does, porque es tercera persona. Harry. ¿Por qué Harry lava su auto? Bueno, probablemente porque va a viajar. He goes to travel. Les decía, aquí las respuestas ya pueden ser muy
abiertas, por eso se llaman open questions. Y closed questions solamente es yes o no. Bueno, entonces ya tengo definida mis dos tipos de pregunta. ¿Ok? Ya tengo definida mis dos tipos de pregunta. W question, open question. Ahora, aquí es recordatorio. Close questions. Does Jason like music? Yes, he does. Recuerden que en mi actividad integradora 6 escribo la pregunta y ahí mismo en la tabla, por eso es una tabla que tiene dos columnas, porque en la primera escribo la pregunta y inmediatamente al frente pongo una respuesta. Si bien es cierto que está dirigida a una tercera persona, pues son ustedes quienes van a ir escribiendo las respuestas, pero en tercera persona. He ahí el punto clave de esta actividad integradora. En actividades integradoras, y voy haciendo un recordatorio de ellas, están dirigidas a mí. La actividad integradora hablaba de qué habilidades puedo hacer. What can you do? I can, ya utilizo el can. I can drive a car. I can't, en negativo. I can speak in English. Todas las preguntas iban dirigidas o están dirigidas a mí. Esta actividad integradora debe de hacerse en tercera persona. Por eso escribo, does Jason like music? Yes, he does. Aquí yo le escribí que sí, bien pude haber puesto que no, pero ustedes deciden si es afirmativa la respuesta o negativa la respuesta. Lo más importante es saber la construcción de la misma porque ustedes van a ir haciendo pregunta en la columna de su izquierda y enfrente ponen su respuesta. Ujú. Entonces eso es importantísimo. Bueno, ok. Ya tengo la primera pregunta que es pregunta cerrada. Otra vez, ¿por qué pregunta cerrada? Porque solamente me indica que la respuesta puede ser yes o no. Segundo ejemplo, does Sandra. ¿Y aquí por qué le cambié de nombre? Porque recuerden que ustedes deciden el nombre de su roommate. ¿Quién es el roommate? Aquella persona que vive conmigo, compañera de habitación o compañero de habitación. Ujú. Entonces puede ser masculino, puede ser Jason, Peter, Gabriel, no sé, ustedes ponen el nombre. O puede ser femenino, Sandra, Elizabeth, Nancy, o esto es muy importante. El día de ayer, una de sus compañeras me preguntó que si le puede dejar en solamente she, ¿ok? Solamente she le pueden dejar. Ya sabemos de todos modos que es tercera persona. No le va a poner un nombre como en el ejemplo Sandra, no, sino solamente le va a dejar she. Sigue siendo, o más bien, aquí la idea es que la pregunta esté estructurada en tercera persona. Eso es lo importante, porque dejará ver, dejará notar el uso de los auxiliares y el uso de las actividades o rutinas. Ujú. Nuevamente me voy a la segunda pregunta que dice, ¿Does Sandra play soccer? No, she doesn't. No. La primera respuesta o es afirmativa o es negativa. Les decía, ustedes deciden esa situación. Ujú. Aquí ya le puse que no. ¿Ok?
Aquí yo ya le argumenté que no. Adelante de eso, no, she doesn't. She doesn't have time. ¿Por qué no juega fútbol? No puede porque no tiene tiempo. Puede ser una respuesta así de completa o le dejan nada más de no, she doesn't. ¿Mm? Y ya tenemos dos ejemplos de su close questions. Recuerden, deben ser 10 y es a la misma persona. Si empiezan con masculino, Jason, he, en todos va a ser he, en todas sus preguntas. Si ustedes deciden que sea femenino, Sandra, Elizabeth, Nancy, Mary, o le ponen she en todas las 10 preguntas. Eso les decía, va a dejar evidencia de que su persona es tercera y por eso está bien escrita. Ok, ahora, una vez que dicen, voy a utilizar closed questions or open questions. Bueno, puedo hacer open questions. Dijimos que era con what, where, when, etc. Aquí les pongo, what kind of music does Jason prefer? Observen que ya no empieza con does, sino que ya empieza con what kind of music. ¿Qué tipo de música prefiere Jason? Y entonces esta ya no la puedo responder yes. Ya sería, pues, ilógica la respuesta. ¿Qué tipo de música prefiere Jason? Yes. Ya no es una respuesta lógica. Aquí ya debo estructurar un enunciado. Y vean cómo lo respondo. He, porque es Jason, prefers electronic. ¿Qué tipo de música prefiere Jason? Él prefiere la electrónica. Y ya ustedes les decía, él prefiere la, el, el tipo de música que ustedes vayan a compartir. Si es femenino, a ver dónde está. Estas son las actividades, los ejemplos. Ah, ok. Ajá. Ujú. Aquí me estaba faltando esto. Ok. Ya tengo estructurada una respuesta. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que deben definir para realizar su actividad integradora? Define who is my classmate. Definir quién va a ser mi roommate. Ya acabamos de mencionar que roommate es aquella persona que vive conmigo. Ujú. Que es mi roommate, mi compañero o compañera de habitación. Y yo escribo que es Jason. Ustedes pueden elegir he o she, ella, pero en mi caso le pongo Jason, ok. Entonces, en todas mis preguntas, el sujeto, ¿quién es? Jason. Ujú. Sale. Paso número 2, write questions and answer. Lo acabamos de decir, escribir la pregunta y la respuesta. ¿Y cuál puede ser? Ustedes escriben close question, open question. Si ustedes deciden hacer todas las preguntas cerradas o todas las preguntas abiertas o combinarlas. 5 preguntas cerradas, 5 preguntas abiertas. O si alguien puede ser que alguien diga, no, es que se me hace más fácil escribir preguntas cerradas y solo voy a poner una o dos abiertas. Perfecto. Deben ser 10 en total. O viceversa, porque puede ser que alguien diga, no, pues a mí se me facilitan más hacer las preguntas abiertas. Voy a poner unas 7 o 8 preguntas abiertas y 2 preguntas cerradas. Excelente. Deben ser 10 y mientras estén estructuradas,
Perfecto. La rúbrica indica que voy a utilizar las estructuras de la pregunta. Entonces, ya definí que es Jason, elijo pregunta abierta o cerrada y al final voy a describir las rutinas de esa persona. Ya dijimos que en mi caso es Jason, ¿ok? Bueno, entonces voy para allá, ¿ok? En la segunda parte ya voy a hacer lo siguiente. Déjenme ver en dónde están las preguntas que van para Jason, ¿ok? Ya están aquí. Muy bien. Y en la última parte de nuestra actividad integradora, ¿qué es lo que hago? El punto número 3, las rutinas de mi roommate. Y vean aquí, para eso debo utilizar first, then, next, finally. Ejemplo, does Jason like pizza? Dijimos que yo elegía Jason. Ustedes pueden poner el nombre que más les parezca y hacen su pregunta. Does Jason like pizza? Yes, he does. Question number 2. Where does he come from? En mi caso voy combinando una pregunta cerrada, una pregunta abierta. He comes from Guadalajara. Él es de Guadalajara. Ustedes van decidiendo todas las respuestas. Él es de la Ciudad de México. He comes from Mexico City. O incluso pudieran escribir, él es del extranjero, él es de otro país, como por ejemplo Francia. He comes from France. He is French. Ustedes deciden esa situación. Número 3. Does he study? Recuerden, voy a escribir 10 preguntas y aquí lo que estoy haciendo es compartirles ejemplos de pregunta con su respectiva respuesta. Does he study? ¿Estudia? No, he doesn't. ¿Por qué esta se responde así? Porque recuerden que es una pregunta cerrada. Y por último, why he doesn't study? ¿Por qué no estudia? Y ya le escribo. Because he needs some documents. Porque él necesita ciertos documentos. Y si no estudia, probablemente no los tiene. Por eso es que no estudia. Ustedes deben hacer las 10 preguntas con sus respectivas 10 respuestas. ¿Ok? Estas preguntas están y van secuenciadas. Todas deben estar en tercera persona, porque todas están dirigidas a Jason. Where does he? Why he doesn't, etcétera. En mi caso, como asesor virtual, que es lo que voy a observar, bueno, pues que dice la rúbrica, realiza sus 10 preguntas. Perfecto. ¿Están estas 10 preguntas correctamente estructuradas? Pues es mi labor ir leyendo, ir viendo las preguntas. Y lo mismo con las respuestas. Ahí en la rúbrica dice, realiza las 10 respuestas de sus preguntas. Sí, si lo hace, están correctamente estructuradas. Y bueno, en caso de que no, bueno, pues se les van haciendo las adecuaciones y la retroalimentación a cada uno de ustedes. Deben ser 10 preguntas, 10 respuestas. ¿Por qué recalco mucho esta parte? Porque si solamente me escriben 6, pues desafortunadamente la evaluación o su calificación pues va disminuyendo. ¿Ok? Colocó muy bien las preguntas, pero tuvo muchos fallos en las respuestas. ¿Ok? Entonces, pues eso hace a que vaya poco a poco disminuyendo
su calificación. O viceversa, hizo todas las respuestas muy bien, pero en las preguntas no hizo, no ponderó la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? He, she, it. Entonces, bueno, pues desafortunadamente se van dando esos casos. Por eso es que aquí hago énfasis en que pueden ser preguntas abiertas o cerradas, pero todas deben estar en tercera persona. ¿Ok? Y es común que alguien ponga, do you, en sus preguntas, do you like pizza? Esa pregunta para esta actividad integradora no es correcta, porque no privilegia a la tercera persona. Acaban de escuchar, do you, el sujeto you no es tercera persona y entonces pues se toma como una respuesta incorrecta, una pregunta incorrecta en su estructura, porque no está privilegiando el uso de la tercera persona. Ujú. Entonces eso considérenlo. Vean, lean sus ejemplos. Siempre en todas las actividades integradoras, al inicio de las mismas, hay ejemplos. Bueno, ok, ya terminé mis 10 preguntas. Aquí, bueno, les comparto algunas, 4 preguntas. Si ustedes quieren considerarlas, lo pueden hacer, ¿ok? Para eso se estructuran, para que sirvan de ejemplo para ustedes y bueno, ustedes ya complementan con más preguntas que le harían a Jason. ¿Mm? Bueno, ok. 10 preguntas y 10 respuestas. Y la parte 3 dice que debo describir a mi roommate, que sus actividades diarias o sus rutinas, porque así dice, describe your roommate's routines, las rutinas de esa persona. Ya dijimos que en mi caso, va a ser Jason, el que sea mi roommate, y entonces empiezo. First, Jason wakes up at 6:30. Aquí voy a describir mis rutinas. ¿De quién? De él, no mías. Les decía, esta actividad integradora privilegia, está enfocada al uso de la tercera persona. Ujú. Así también nos lo especifica nuestra rúbrica. ¿Ok? Tal. Entonces, ¿y qué son estas primeras palabritas? Recuerden, son conectores que se llaman sequencing words. Son palabras o frases, las estoy poniendo en cuadro, que le dan una secuencia. O sea, primero Jason se despierta a las 6:30. Después toma un baño. He takes a shower. Después come un sándwich. Jason eats a sandwich. ¿Qué hace después? Pues va a la escuela, no sé, va al trabajo, realiza diferentes actividades, hace actividades de casa, como limpiar su habitación, limpia la cocina, lava su auto, no sé. Ustedes van describiendo todas sus rutinas de ese día. Ujú. Y por eso es que, bueno, aquí tiene 3 puntos porque ustedes continúan describiendo esas rutinas. Y así lo especifica la rúbrica, haciendo uso de las sequencing words y después de ahí considera todas y cada una de las situaciones que hace el roommate. Bueno, yo aquí le dejo en 3 puntos. Observen cuáles son algunas de esas características y créanme lo que después van a definir más. Ujú. Ok, terminan. Ya terminé de hacer mis preguntas. Ya escribí las respuestas. Ya escribí las rutinas de mi compañero o roommate
¿Y qué viene al último? La grabación. Y la grabación es leer pregunta y respuesta. Pregunta 2 con su debida respuesta. Pregunta 3 con la respuesta que ya redactaron. Terminan las 10 preguntas y ahora las actividades de mi roommate. Las leen, aquí ya prácticamente es leer. First, Jason wakes up at 6:30, then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Y todo lo que hayan escrito, y esa es su grabación. ¿Mm? Esa es su grabación. Leer prácticamente lo que ya redactaron. ¿Mm? Y bueno, esa sería toda la actividad integradora 6. Ya estamos en la actividad integradora 6. Bueno, que algunos detalles que van haciendo necesario o son parte esencial de lo que es el contenido de esta semana es esto que les voy a compartir a continuación también. Es importante, por ejemplo, si alguien hace uso de los adverbios de frecuencia, ¿cuáles son esos adverbios de frecuencia? Aquí los voy a ir mencionando. Never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, generally, usually, always. Bueno, como su nombre lo indica, frequency, pues me indican la continuidad de esa rutina. Hay rutinas que, por ejemplo, hacemos todos los días. Y hay rutinas que solo hacemos los fines de semana. Hay rutinas o actividades que solo realizamos una vez al mes. Hay rutinas que hacemos una vez cada 3 meses. Y así, estas palabras nos ayudan a ir dándole esa continuidad a nuestra rutina. Por ejemplo, les diría, o sea, yo, I always brushed my teeth. Siempre, porque eso es lo que significa always, el 100% del tiempo, siempre me lavo los dientes. I always brushed my teeth. Si voy a describir las rutinas de mi roommate, entonces es, ella siempre se lava los dientes. She always brushes her teeth. Lo que cambia es el pronombre, pero esta palabra siempre se va a usar para dar esa continuidad en la rutina. Y así como uso always, puedo usar usually, generally, often, hasta llegar a never. Never también es un adverbio que significa nunca. Es especificar que esa acción o esa rutina nunca la realiza esa persona. Vean, aquí les voy a compartir algunos ejemplos. How often does Jason eat pizza? Vean en dónde está la palabra often. Aquí está often en el 70%. ¿Y qué significa? ¿Con qué frecuencia? Sometimes es de vez en cuando, generally, generalmente, usually, usualmente, occasionally, ocasionalmente, y así. Y often, ¿con qué frecuencia? Aquí está la pregunta. ¿Con qué frecuencia Jason come pizza? How often does Jason eat pizza? Y aquí escribo la respuesta. He occasionally eats pizza. Él ocasionalmente come pizza. No siempre. Bien le puedo poner he always.
pero aquí le puse occasionally. Y si me voy a la tabla anterior, aquí está occasionally, o sea, un 30%. O sea que no es seguido, no es muy común. Occasionally, ocasionalmente. Ustedes podrían decir, I rarely eat pizza. O mi compañero, she rarely eats pizza. Ustedes van eligiendo alguno de estos adverbios. Estos los pueden colocar o ya vieron en las preguntas que les compartí. No es necesario, ¿ok? Pero los adverbios pues hacen que las acciones o las rutinas estén más definidas en cuanto a su continuidad. Eso es lo que le da, digamos que un aspecto como más cercano a la realización de las actividades. ¿Ok? Bueno, y entonces, bueno, aquí tengo más ejemplos. How often does Jason visit his parents? Dijimos con qué frecuencia Jason visita a sus papás. He frequently visits his parents. What time does Jason go to sleep? ¿A qué hora Jason va a dormir? Y aquí ven, he usually goes to sleep at 11. Usualmente se va a dormir a las 11. O sea que usually ya es casi siempre. O sea que es muy, muy seguido, es muy constante que se vaya a dormir a las 11. ¿Mm? Y vean, sigo compartiendo con ustedes preguntas para su compañero que me preguntó. Nos podría compartir algunos ejemplos. Ven, he estado compartiendo varios ejemplos y como lo mencioné hace un momento, pueden considerarlos, pueden tomarlos y adaptarlos. ¿En qué sentido adaptarlos? En que a lo mejor pues cambian Jason. How often does Elizabeth? Y al cambiar de género, Elizabeth, entonces aquí ya no es he, sino ya es she occasionally eats pizza. Y así ir haciendo esos movimientos. La idea es que se visualice el uso de la tercera persona, he o she, porque hacia esos van dirigidas nuestras preguntas. Y por último, vean, ¿de qué he estado hablando? De routines. Vean la siguiente conjugación. I drink water. You drink water. Y aquí es en donde entra la tercera persona. He drinks juice. Observen efectivamente cómo es que cambia la conjugación con las terceras personas. Estas son las terceras personas. Haciendo énfasis en he, she, it. ¿Ok? Bueno, sigo compartiendo. I eat pizza. O sea, yo como pizza. Pero cuando se trate de mi roommate, he eats hamburger. She eats hamburger. O lo que en mi pregunta vaya yo a ponerlo. Él come hot dogs. He eats hot dogs. Ujú. Pizza, hamburguesas o come ensalada. He eats a salad. Ujú. A vegetable salad, una ensalada de verduras. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ay, perdón, aquí me regreso a esta. Aquí está la descripción de las rutinas. Vean, voy a, y se me pasó, aparecieron estos. Ok, acá. Todo es con tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? He, she, and it. Uno de estos tres, he, she, y recuerden que he, él, she, ella, it, eso. ¿Qué características tienen? Que son singulares, que aunque son tres personas, siempre se manejan de manera singular. Él
Si digo Jason, siempre es Jason. No va a ser plural nunca. Jason. Si es ella, siempre es singular. Y ya dijimos que podemos usarlo para nuestras mascotas, lugares, momentos, etcétera. Pero aquí hacer énfasis en que estas son las personas que voy a utilizar en mi actividad integradora. Hay ciertas reglas que debemos observar: el uso de los verbos drinks, eat, dances, loves. ¿En qué otro momento? Cuando es he brushes his teeth. Vean, estas que son enunciados. ¿Para qué nos sirven? Para dar nuestra respuesta. Ya vimos que en la construcción de pregunta, ahí me quedo, en construir preguntas. Pero bueno, estas pueden ser muy variadas y estas respuestas, esta construcción de respuestas, me sirven ¿para qué? Para la elaboración de mis respuestas. Ok, a ver, entonces escribo he, she, it y con esto voy a ir finalizando. He, she, it es el verbo más la terminación es, como goes, washes, watches, mixes, kisses. Cada uno de estos es she goes to work. Ella va a trabajar. Y entonces, ¿qué preguntaría? Where o what does she do in the morning? ¿Qué es lo que hace ella en las mañanas? She goes to work. Ella va a trabajar. She washes the dishes. She watches TV. Vean, el verbo tiene una cierta terminación. CH, SH, X, S, O, Z. La regla dice que cuando en el verbo tengo alguna de estas terminaciones, le debo agregar ES al verbo, siempre y cuando sea tercera persona. No pasa con todos, solo con las terceras personas. Vean, el verbo go termina en O, aquí está, y dice la regla que se le agrega ES, por eso es que es goes. En el verbo wash termina en SH y la regla dice que se le agrega ES, washes. Lo mismo con watches, mixes y kisses. Termina en S, kiss, pero es tercera persona. Entonces es kisses. Estas son las respuestas o algunas de las respuestas para indicar darle respuesta a las preguntas que una vez haya realizado. ¿Ok? Bueno, pues entonces espero estos ejemplos sean de mucha ayuda para ustedes. Y bueno, voy a ir finalizando con ya estas, más bien ya son indicaciones, ya no es parte del contenido, pero es muy importante en esta semana que estamos por concluir, la semana 3, hay dos encuestas muy importantes, las deben responder ambas. Una se llama Opina sobre tu asesor virtual y la otra es Opina sobre tu módulo 6. Entonces, por favor, las deben responder ambas. Bueno, y la siguiente semana, pues nos vamos ya a nuestro foro integrador. Únicamente les comento, bueno, estén al pendiente de el mensaje que les escribo el día lunes. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de ver a grandes rasgos qué vamos a hacer en esa semana de integración. Integrative Week, semana de integración. ¿Ok? Bueno, pues tenemos varias actividades dentro de o para la semana que viene, ir participando en el foro integrador, realizar un proyecto integrador,
¿ok? Y eso, bueno, pues eso va siendo más, este es el cierre de nuestro módulo, ¿ok? Y bueno, pues cualquier duda o cualquier pregunta, aquí nuevamente comparto mi correo institucional o a través del mensajero, de los mensajes que están en plataforma, a la brevedad o en el momento en el que observo una de sus dudas o preguntas, pues trato de le doy respuesta lo más pronto posible porque sé que son parte de las dudas que ustedes tienen para ir construyendo sus actividades integradas. ¿Ok? Bueno, pues, ajá, es todo. Ya aquí con esta finalizo. Así es, dejo de compartir y bueno, pues espero que cualquier duda o cualquier pregunta, bueno, pues me lo hagan saber. Estamos a la orden y bueno, que tengan un bonito fin de semana. Hasta pronto. Voy a detener la grabación